Hola y bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía. En el podcast de hoy, capítulo número 3, vamos a hablar de 3 datos curiosos que nos van a permitir conocer mejor a Tales de Mileto. El primero es uno ya mencionado en capítulos anteriores, y es que Aristóteles definió que él fue el fundador de la filosofía, por lo menos la occidental, con la que más relación tenemos nosotros actualmente, puesto que en ese tiempo, que vendría a ser entre el 600 y el 500 a.C., ya había también pensadores en Oriente, como Confucio, como Lao Tse. ¿Por qué es considerado como el primer filósofo para Aristóteles? Porque va a ser Tales de Mileto el que va a introducir la idea de lo que hoy conocemos, el paso del mito al logos. Es decir, va a dejar de lado todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la mitología para dar respuestas a la existencia, al origen de la existencia, y va a buscarlas por medio de la razón y de la ciencia también. El segundo dato importante es que no hay ningún escrito que sea de autoría de Tales de Mileto que haya llegado a nuestros días. Entonces, ¿cómo es que hablamos de él y cómo lo conocemos? Bueno, va a ser por la obra de Aristóteles. Aristóteles lo va a definir como un físico, como un filósofo de la naturaleza, y en sus obras va a hacer varias referencias a Tales de Mileto. En los escritos de Aristóteles vamos a encontrar enunciados como Tales dijo que, o también quizás Tales quiso decir tal cosa. Entonces es por medio de este filósofo que vamos a conocer a Tales. Algo curioso es que no solamente es considerado un filósofo, sino que también fue un importante matemático, geómetra, y también fue legislador en la ciudad de Mileto. Hay textos que lo definen como un importante consejero de sabiduría en relación a la política de la ciudad. De hecho, él forma parte de lo que en la tradición griega se conoce como los 7 grandes sabios de Grecia. Hay un relato que menciona justamente a estos 7 sabios, en donde se dice que un grupo de pescadores encontraron un importante artefacto histórico que databa de la guerra de Troya, que era una especie de trípode perteneciente a Helena de Troya, quien lo arrojó al mar, creo que es el mar Egeo, y estos pescadores lo encontraron y rápidamente se generó una disputa de quién se lo iba a quedar. Como parte de la solución, van a acudir al oráculo de Delfos y el oráculo los aconseja de que le den ese artefacto al hombre más sabio de Atenas. Perdón, no de Atenas, sino de Grecia. Estas personas deciden en común acuerdo de que se lo van a entregar a Tales de Mileto. Tales de Mileto lo va a rechazar a este artefacto por no considerarse a sí mismo el hombre más sabio, y va a decir que se lo den a otro que es también conocido como uno de los 7 sabios. Esta persona va a ser Bias de Priene, quien a su vez también lo va a rechazar y va a decir que se lo den a otro de los 7 sabios. Y así sucesivamente, ninguno de estos personajes se quedó con este artefacto histórico, entonces decidieron dejarlo en el templo dedicado a Apolo. Este relato lo va a utilizar Sócrates para señalar la importancia de la humildad en la búsqueda de la sabiduría, haciendo referencia a que los 7 sabios no se consideraban a sí mismos como las personas más sabias de Grecia. El tercer y último dato es de que Tales tuvo la oportunidad de viajar por Egipto, por Babilonia. Esto fue un importante punto de partida para su filosofía, porque tuvo contacto con la mitología de cada una de estas culturas, y fue ahí donde sacó la conclusión
de que por medio de la mitología no podemos darle respuesta al origen de la naturaleza, puesto que hay diferentes postulados. Entonces comienza esta idea de que los mitos son creados por los hombres, por los seres humanos, y que tiene que haber un consenso, tiene que haber un uso de razón para encontrar una respuesta definitiva al origen de nuestra existencia. Fue en Egipto principalmente donde él adquirió conocimientos importantes en cuanto a matemática y geometría. De hecho, hay un teorema de Tales en donde él da a conocer la forma de calcular la altura de una de las pirámides de Egipto por medio de la sombra. Entonces, tomando la medida de la sombra de la pirámide a una determinada hora del día, él podía calcular la altura real de una de esas pirámides. ¿Cómo lo hizo? Bueno, comparando también su altura real con el tamaño de su propia sombra a determinada hora del día. Entonces, si su propia sombra tenía cierta medida en determinada hora del día, según donde esté ubicado el Sol, asimismo tenía que existir esa relación entre la sombra de una pirámide y la altura real de la pirámide. Algo más para agregar es que Tales de Mileto, quien tenía como discípulo a Anaximandro y a Anaxímenes como integrantes de la escuela de Mileto, fue a su vez también contemporáneo de Pitágoras. Es más, hay historiadores que indican de que es muy probable que fuera Tales quien le recomendara a Pitágoras que viaje a Egipto y que aprenda los principios matemáticos y geométricos que se enseñaban en ese lugar.